Buenas tardes, profesor. El día de hoy hablaremos de la estructura óptima de capital. Mi equipo está integrado por Mónica Sinaí y su servidora Andrea Montserrat. Bueno, para dar el inicio a este tema, tendremos que decir que hay dos formas en las que una empresa debe de funcionar. Una de ellas es con capital propio o con el apalancamiento. Esto nos dice que el apalancamiento es bueno porque estamos generando ingresos para nosotros con recursos de terceras personas. Pero a la vez también corremos un riesgo de que si no tenemos un tiempo estimado en el cual tenemos que devolver este dinero y de la nada nos lo piden, entonces ahí entraríamos en un gran problema porque de esta manera la empresa caería. Entonces, también otro concepto en el que hay que estar, nos dice que el endeudamiento es muy diferente al apalancamiento, ya que el endeudamiento es cuando la empresa de verdad está muy ahogada en deudas y es muy difícil que salga de ello. Y bueno, en este tema también utilizaremos los conceptos como la utilidad antes de impuestos y la utilidad por acciones, que es llamada la UPA. Y bueno, vamos a empezar con este trabajo y yo voy a explicar el índice de endeudamiento y mi compañera Mónica Sinaí va a explicar el cálculo de valor de acciones. Compartamos pantalla. Y bueno, aquí el problema que nosotros vamos a explicar dice lo siguiente. Ejemplo número 2. JV Company planea desplazar su estructura de capital a una de 7 posiciones apalancadas. La empresa, para mantener sus 500 de capital total, se desplazará a un mayor apalancamiento por medio de la emisión de deuda y uso de los beneficios para retirar un monto equivalente de acciones comunes. Las 7 estructuras de capital alternativas generan índices de endeudamiento del 0, del 10, del 20, 30, 40, 50 y 60% respectivamente. Y bueno, a continuación vamos a empezar por esta tabla en la cual, como ven en la primera columna, dice el índice de endeudamiento. En ella vamos a poner los porcentajes que vimos arriba, que son del 10, 20, 30, 40, respectivamente. Luego, en total de activo vamos a poner las 500,000 que nos marca. En deuda, pues vamos a empezar a sacarlo de acuerdo al porcentaje de endeudamiento. Aquí es importante mencionar que a partir del tercer mes nos dice que va a cambiar la tasa, ya que los primeros 3 meses nos van a cobrar el 10%, pero a partir de ahí lo van a aumentar, ya que el riesgo es mayor y es por ello que aumentaron la tasa. Pero bueno, sigamos. Aquí pues sacamos el 20% de 500,000, son los 100,000 y así respectivamente. Para determinar el capital propio, le vamos a restar al total de activo fijo la deuda. Y es lo que nos va a dar como resultado esta columna que tenemos por aquí. Después de esto nos vamos a pasar a la tasa de endeudamiento, que era lo que les decía, que los primeros 3 meses se comprometen a darnos el 10%, pero de ahí es cuando va a incrementar por lo que ya les dije. Y bueno, aquí el interés anual lo vamos a obtener de multiplicar lo que nos salió de la deuda por la tasa del endeudamiento. Y es por ello que nos va a dar 5,000, 10,000 y bueno, consecutivamente. Para sacar las acciones que tenemos en circulación, vamos a dividir el total de activo entre el valor de la acción y es así como vamos a ir obteniendo esto. Y bueno, ya teniendo esta tabla, nos vamos a pasar a la siguiente. Este nos dice que es el método para poder seleccionar una estructura de capital. Entonces nos dice, el método utilidades antes de impuestos menos utilidad por acciones implica la sección de la estructura de capital incrementa al máximo la SUPA sobre los límites esperado de las utilidades antes de los impuestos. Intereses e impuestos, utilidad operacional. Y bueno,
Aquí en esta tabla vamos a poner las deudas, que va a ser, como ya lo mencionábamos antes, de estos porcentajes. Ahora, aquí como pudimos ver, vienen los 100,000 y los 200,000. En este caso, ocuparemos los 100,000. Nos dice que la utilidad del interés, en todas pusimos los 100,000. Ahora, el interés, como sabemos, vamos a tomarlo de la tabla que ya hicimos anteriormente y como sabemos, en el primer mes no va a haber nada porque es del 0% y arrastramos los demás datos. Ahora, la utilidad operacional va a ser la utilidad del interés menos el interés y nos va a dar como resultado esto que tenemos aquí. Ahora, para poder determinar el impuesto, vamos a multiplicar la utilidad operacional por el 40%, así con cada uno de ellos. Ahora, la utilidad neta la vamos a determinar de restar la utilidad operacional menos los impuestos, así con cada uno de ellos. Como ven, es un proceso muy fácil. Ahora, para determinar la UPA, necesitamos poder tener las acciones, que son lo que ya determinamos en esta tabla también, y lo dividimos entre las utilidades netas. Y es así como vamos a obtener las UPAs. Y bueno, ya teniendo esto, nos vamos a pasar al escenario, que es el escenario de las ventas. En este vamos a tener que tener dos expectativas, tanto negativas como positivas. Y bueno, miren, en esta parte si ponemos el 50%, obviamente vamos a tener resultados positivos. Pero en cambio también tenemos que hacer el pronóstico por si las cosas no llegaran a salir bien. Entonces aquí podríamos quitar esto y ponerlo aquí. Es importante siempre tener en cuenta el riesgo que se puede tener en tener esto, ¿no? Y bueno, Mónica les va a seguir explicando la siguiente tabla y cómo termina este proceso. Bueno, pues buenas tardes, querido profesor, y a todos los que nos estén viendo. Bueno, básicamente mi compañera ya habló de todo el contexto que es el problema y pues nuestro tema que es lo de la estructura de capital, la estructura óptima de capital. Bueno, básicamente pues ya vimos cómo es que se determina la OPA, que es la utilidad por acción esperada, y en la tabla que está en la pantalla yo voy a determinar, o más bien voy a mostrar cómo se determina hasta cuándo puedo endeudarme yo como empresa. Bueno, tenemos en nuestra tabla, tenemos el concepto, tenemos lo que es las utilidades antes de interés, que son las que ya tenemos anteriormente, tenemos el interés, que de igual forma ya lo teníamos anteriormente, la utilidad operacional, los impuestos, la utilidad neta, toda esta información es la que ya definimos anteriormente, que nuestra compañera Andrea nos hizo pues el favor de explicarnos cómo es que se determinaba. Bueno, básicamente en una empresa nos dice que entre más apalancada esté, hay mayor riesgo. Y pues eso asume el accionista. Bueno, aquí voy a ver cómo es que vamos a calcular el valor de una acción. Nos dice que cuando hay un índice de, bueno, tenemos la utilidad esperada y, a ver, ¿puedes bajarle, por favor? Claro que sí. Aquí o más. Aquí, ahí está. Bueno, aquí es en donde vamos a ver cómo vamos a calcular el valor por acción. Bueno, tenemos el índice de endeudamiento, que es la tasa que ya determinamos anteriormente. Las UPAs operadas son las utilidades por acción que el accionista espera. Y el rendimiento, que es el que el accionista también es el que espera. O sea, cuánto espera de rendimiento respecto de sus acciones. Entonces, bueno, yo les voy a explicar cómo es que vamos a determinar el valor de la acción.
tenemos el índice de endeudamiento y las UPAs. Todos estos datos ya los obtuvimos de las tablas anteriores. Entonces, básicamente, bueno, para obtener el valor de una acción se determina de la siguiente manera. Vamos a dividir la columna B, que serían las utilidades esperadas, entre la columna C, que sería el rendimiento requerido. Y esto nos va a dar, bueno, el resultado que ya lo tenemos ahí. Con esta tabla, nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Obviamente, al hacer esta tabla, tenemos que graficarlo para así nosotros poder tener un mejor panorama. A un lado de la tabla se encuentra nuestra gráfica y nos podemos notar que cuando nuestro índice de endeudamiento es del 30%, es cuando nuestra acción vale más. Es decir, en este caso vale 23.31. Entonces, eso es lo que espera el accionista, que su acción valga más. Entonces, con esto podemos deducir que nosotros como empresa nos podemos endeudar hasta un 30% y ahí es cuando vamos a obtener mejores resultados, cuando nuestra acción va a tener un valor más alto. Y bueno, esto es básicamente todo lo que teníamos que hacer. Y pues esto quiere decir que entonces el valor de una acción se determina gracias a la estructura de capital. En este caso, nuestra estructura de capital es del 30%, porque es hasta ahí donde nosotros como empresa nos podemos endeudar. Y bueno, básicamente eso sería todo para poder determinar el valor de una acción. Y bueno, ¿le puedes bajar, compañera, por favor? Y pues con esto finalizamos, que sería que entonces observamos que, que nuestras UPAs, que es decir, las utilidades por acción esperada, se incrementan al máximo a un índice de endeudamiento del 60%. Quiere decir que el riesgo de las UPAs se incrementa entre más deuda tenga, es lo que ya habíamos comentado, y que el rendimiento requerido, como es natural, aumenta a medida que aumenta el riesgo. Con grados de apalancamiento financieros altos, los propietarios requerirán mayores tasas de rendimientos. Bueno, hasta aquí terminaría nuestro ejercicio y como ya lo dijo nuestra compañera, básicamente una empresa se puede sostener por recursos propios o por incrementar, que esto nos ayuda a incrementar la rentabilidad del accionista, y por el apalancamiento, que esto sería impulsar la rentabilidad de los accionistas. Pero pues como ya lo había mencionado, hay un riesgo y es el riesgo de no pago. Y bueno, a nosotros contratar a una deuda estaríamos apalancando nuestra empresa. Y pues con esto básicamente estamos generando hasta dónde se puede endeudar una empresa para que igual no haya tanto riesgo, pero sin embargo sí tenga un buen resultado, porque se supone que por algo está endeudándose. Y básicamente esto sería todo, compañeros. Sí, y bueno, pues para finalizar, pues tenemos como conclusión que que es importante hacer el análisis de la estructura de capital óptimo para que pues la empresa pueda medir realmente el riesgo y la rentabilidad que va a tener el apalancamiento que va a tener la empresa. Y pues bueno, ahora sí concluimos todo, profesor. Le damos las gracias por habernos puesto atención y por haber revisado nuestro trabajo. Y bueno, esto sería todo. Hasta luego. ¿Qué? ¿Quién diría? Ay, me rápido esto. Ay, sí. me